gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que puedo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puedo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pueda el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hola queridos amigos, hermanos en Cristo, amada iglesia de calle Juncal. Que el Señor les bendiga enormemente en este tiempo que hoy vivimos y que tenemos que estar a la distancia, pudiendo entregar estos estudios de la palabra por la gracia de Dios.
Hoy vamos a estudiar, como veníamos estudiando, Hebreos capítulo 11, del versículo 28 al 32. Y vamos a ver la fe de la segunda oportunidad. Vamos a orar antes de comenzar y así nos preparamos para estudiar la palabra y buscamos la guía y dirección de Dios en la exposición de ella. Oramos. Eterno Dios, gracias por tu palabra tan preciosa, porque en ella, Señor, despiertas la fe en nuestra vida, nos das a conocer y nos revelas tu persona, porque en ella, Señor, has mostrado al Señor Jesús su obra, su redención, su sacrificio, su sangre derramada por nosotros, su resurrección, y que el hombre para ser salvo debe creer en él. Gracias, Señor, por este tiempo de estudiar. Guíanos en la exposición de estos versículos de Hebreos capítulo 11. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a leer estos 5 versículos. Hebreos 11, de versículo 28 al 32, solo 5 versículos. Vamos a encontrar allí 9 personas en 10 situaciones de vida diferentes. Dice así: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Vamos a comenzar, en primer lugar, la fe de Moisés en la celebración de la Pascua y la aspersión de la sangre. ¿Qué encontramos aquí? Cuando Israel estaba en su último día en Egipto, debía celebrar la Pascua como Dios se lo había indicado específicamente. Esta celebración tenía una simbología muy particular, que era una figura, una sombra de la obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Leemos allí la celebración de la Pascua. Israel sacrificaba aquel cordero escogido, separado, de menor a 1 año, macho, sin enfermedad, sin mancha, y debía de aquel corderito derramar la sangre en un lebrillo una vez que era degollado, antes de ser asado al fuego. Y esa sangre en el lebrillo, con un hisopo, pintaba los marcos de las puertas de la casa donde se celebraba. El ángel de Jehová iba a pasar, matando a los primogénitos varones de todo Egipto, tanto de hombres como de animales. Pero donde estuviera la señal de la sangre, no iba a haber plaga de mortandad. Ahora, esto es una figura preciosa de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La fe en la sangre de Cristo. Y me lleva a preguntarte, si crees en Dios verdaderamente y sos un hijo de Dios, porque has creído en la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz, en su sangre derramada en la cruz. Qué importante que tengas esto en cuenta en tu vida. Cualquier persona que pretenda venir a Dios por otro camino, que no sea a través de la cruz de Cristo y de su sangre preciosa derramada, nunca va a poder llegar a Dios. El Señor Jesús por eso vino al mundo. Por eso Él dijo: yo soy el camino. Y ese camino es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio de su sangre, como dice la palabra. Muchos evangelios en el mundo, verdaderas mentiras y falsedades, teologías llamadas teologías modernistas, neomodernistas, liberales, no explican la eficacia de la sangre de Cristo. Ahora yo te quiero explicar por qué la palabra de Dios hace mucho énfasis. Cuando conoces la palabra de Dios y entendés que desde Génesis hasta Apocalipsis, la doctrina de la sangre de Jesucristo es tan importante para la salvación
para una conciencia limpia, para una vida de gracia en Cristo sea aplicada a tu vida. Y así como dice que por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Esto es el rociamiento de la sangre en los marcos de la puerta. La aspersión de la sangre, el rociamiento de la sangre. Ahora, el que ha creído en Cristo, dice la palabra, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero explicarte algunos principios sobre esta doctrina preciosa de la sangre preciosa de Jesucristo. En primer lugar, tiene por propósito destruir el pecado, extinguirlo, agotarlo, llevarlo lejos. Cuando el pueblo de Israel sacrificaba la Pascua y la sangre era derramada en el lebrillo para luego pintar los marcos de la puerta, esa sangre cubría el pecado. Esa sangre era una señal para que no haya allí plaga de mortandad. Toda vez que Israel luego celebraba la Pascua o traía los sacrificios ante los sacerdotes israelitas, aquella sangre cubría el pecado. Era trasladado el pecado de la persona al ser, al animal, y aquel animal con su sangre que era derramada o era llevado allí el pecado, trasladado el pecado del hombre a ese animal. Ese animal era, un animal era muerto en holocausto y otro animal era llevado lejos al desierto. Por eso Jesucristo en Isaías 53 dice, llevó él nuestros pecados. El propósito de la sangre de Cristo es extinguir el pecado, destruirlo, agotarlo, quitarlo de en medio. El segundo propósito de la obra de Cristo en el derramamiento de su propia sangre es unir al hombre con Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 13, que nos ha hecho cercanos por medio de la sangre de la cruz. ¿Por qué? Porque como dice también en Efesios y en Colosenses capítulo 1, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay quita ni perdón de pecados. O como dice en Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no hay quita y remisión de pecados. ¿Qué propósito más tiene el derramamiento de su preciosa sangre? Que es que la provisión, allí vemos la provisión del amor de Dios, un amor sin límites. Dios dio lo mejor que tenía, la propia vida de su amado Hijo por nosotros. Ahora, el pecado como Dios lo ve, no es como el mundo lo ve. Y esto lo debemos tener muy en claro y muy en cuenta. Cuando éramos incrédulos, considerábamos nuestras vidas buenas, moralmente correctas, no hemos hecho mal a nadie, no merecemos nada malo, y decíamos que nuestra vida era realmente muy buena. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que aún los moralmente buenos o los moralmente malos, todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pecado de incredulidad, el de no creer a Cristo, el de no recibir la luz, es el pecado que condena al hombre. El que no cree ya ha sido condenado, dice la Escritura. Ahora, la provisión del amor de Dios es entregando a su propio Hijo por amor de tu vida. El que no perdonó, dice la Escritura, Romanos 8:32, ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? En la sangre de Cristo se manifiesta el amor de Dios. San Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Vives esta realidad en tu vida? También la sangre de Cristo tiene por propósito extinguir el pecado, agotarlo, llevárselo lejos, siendo Jesucristo el sustituto perfecto. Él ocupó mi lugar. Él me reemplazó en la cruz, el justo por nosotros los injustos. ¿Te das cuenta de la realidad de esta verdad? Pero también
vemos que su entrega en la cruz fue una entrega voluntaria. Una entrega que no fue accidental, ni fue por culpa suya. Era la única manera que el Dios Santo pudiera llegar a los hombres. Era la única manera que el Dios Santo pudiera abrir un camino nuevo y vivo para que los hombres sean salvos. ¿Por qué? Porque la única ofrenda, y este es otro principio, la única ofrenda que Dios acepta es la de su amado Hijo, el Señor Jesús. El Señor Jesús entregó su preciosa sangre, siendo Él justo, sin mancha, sin pecado, apartado de los pecadores, como dice la Escritura, hecho más sublime que los cielos. Qué maravilloso fue nuestro Señor, el Hijo de Dios, Dios preexistente, eterno Dios, que se hizo hombre, se hizo carne. Dios le preparó cuerpo y vino al mundo, murió y resucitó. Y en su muerte allí derramó su preciosa sangre. Fue la única ofrenda que hace acepto delante de Dios. Allí vemos que en la obra de Cristo la ley de Dios es honrada. La ley justa y santa de Dios es honrada y no es pasada por alto. Y por esto, así como la ley nos llevó al pecado, el pecado produjo en nosotros la muerte. Y la muerte, dice la palabra de Dios, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Jesucristo, al morir en la cruz, quebrantó el dominio del pecado, quebrantó el poder de la muerte. Allí está su aguijón. Y allí vemos eso. Y vemos que la única ofrenda que Dios acepta es la de su Hijo amado. Dios exige solo eso. Hoy el mundo, cristiano y no cristiano, y cualquier religión de esta tierra, enseña de un Dios falso que exige y que pide cosas y que hace creer a los hombres que hay que congraciarse con Dios. ¿Para qué? Para que el hombre reciba favores de él. Sin embargo, ignora, no conoce el amor de Dios, no conoce la obra de Dios, no cree en el amor de Dios, que Dios es un Dios que eternamente da y proveyó eternamente lo mejor, lo que realmente puede satisfacer sus demandas justas con respecto a nuestro pecado, y Él proveyó la vida de Jesucristo, su amado Hijo. Lo único que Dios exige es eso. Por eso, si quieres ir por otro camino para llegar a Dios, no lo vas a encontrar. Si no vas a través de Cristo, te arrepientes de tus pecados, lloras por tus pecados, viendo tu pecado como Dios lo ve, que lo condenó en la vida de su amado Hijo. Si no crees en Él de todo tu corazón, entonces vas a perecer igualmente. Si no tienen fe, dijo el Señor Jesús, ustedes van a perecer igualmente. Qué triste es esto. Por eso es que en este primer punto quiero que tengas fe en el rociamiento de la sangre, en el derramamiento de la sangre de Cristo. Somos salvos por su sangre, dice la palabra, somos hechos justos delante de Dios gratuitamente, por medio de la fe en su sangre. Para nosotros gratuitamente, a Dios le costó un alto costo, la vida de su propio Hijo. ¿Te das cuenta? Ese sacrificio, ese derramamiento de su sangre tiene otro principio, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, que nos trasladó de un estado de posición de condenados a de tener vida eterna, de estar muertos a tener vida en Cristo. ¿Cuánto más, dice Hebreos, la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se entregó a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero? Qué bueno que es esto. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre que me limpia de todo pecado. Confía en Él de todo tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Solo en Jesucristo hay perdón, solo en Él hay vida eterna. El único Dios Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Sigue diciendo el versículo 29, presta atención, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando hacer lo mismo, los egipcios fueron ahogados.
Y acá vemos la fe, también en Moisés, en el pueblo de Israel en ese momento, pero en otra situación, en otro suceso. La fe que atraviesa los muros del Mar Rojo. La fe que atraviesa los muros del Mar Rojo dejando atrás Egipto. Egipto es figura del mundo. Egipto es figura de todo lo que constituye el sistema de este mundo. El que ha creído en Cristo ya no pertenece a este mundo. El Señor Jesús decía, el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, nada tiene en mí, conmigo. El mundo me aborrece, decía el Señor Jesús, porque no soy del mundo. Así también a ustedes. El mundo los va a aborrecer porque no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, el mundo no los va a querer. ¿Por qué? Porque tenemos otro dueño, otro Señor, que es Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este Egipto, de este mundo? A su sistema, a sus parámetros. Nos referimos a su modo de ver las cosas, sus filosofías. Allí encontramos entre todas esas filosofías el humanismo, aquellos que ensalzan la vida humana por sobre todas las cosas. Esto está en los corazones de todos los hombres, a causa de nuestra corruptibilidad interna, de nuestra inmundicia interna. El hedonismo y buscar el mayor placer al menor costo posible, vivir la vida lo mejor posible con todas las pasiones que pudiéramos hallar. No importa si mato a alguien, no importa si robo a alguien, no importa si hago daño a alguien, con tal que sirva para placer de mi vida. Toda filosofía materialista que ensalza el capitalismo, que ensalza cualquier sistema de socialismo, toda filosofía mundana que aparta al hombre de Dios, todo ese humanismo consumismo también llamado. Los parámetros de este mundo medidos en los parámetros de la moda, el amor al dinero, el amor al trabajo, el amor a la ciencia, el amor a la información, el amor a uno mismo, sin tener en cuenta a Dios. Ahora, la palabra de Dios, el amor al poder, a los deleites. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. El mar rojo simboliza el juicio de Dios que cae sobre el mundo. Israel pasó en seco, separándose del mundo, apartándose del Egipto, saliendo del mundo a una nueva vida, a una segunda oportunidad, una nueva oportunidad de vida. Por la fe pasaron el mar rojo. Mi querido hermano, que has creído en Cristo y que sos un hijo de Dios, ¿es tu vida mundana? ¿Es tu vida acorde a las cosas de este mundo? ¿O estás buscando los parámetros del cielo, los parámetros de Cristo? Pablo le decía a Timoteo, como decíamos recién, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de limpio corazón invocan al Señor. O como Santiago enseñaba, o almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, no améis al mundo, dice 1 Juan, ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que hay en el mundo no procede del Padre. Y el mundo pasa y sus deseos. Así los egipcios murieron ahogados en el Mar Rojo. El juicio de Dios cayó sobre el mundo. Los hijos de desobediencia, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra. Mi querido hermano, si aún el mundo es un dominio en tu vida, es necesario que empieces a orar y a cruzar el Mar Rojo en seco. Y que Dios vaya despertando fe en tu vida y apartándote de todas aquellas cosas que te impiden pasar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de promisión, a la tierra de la promesa, a la tierra de la vida espiritual, de una vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque quedarte en Egipto es quedarte en el mundo y no vivir la vida que Dios te da. Esta es la fe. Dice, por la fe cruzaron el Mar Rojo. Pero también vas a encontrar que por la fe cayeron los muros de Jericó. Y
¿Qué dice? Después de rodearlos 7 días. El versículo 30. Aquí vemos la historia del pueblo de Israel ya entrando en el Jericó, en la tierra de Canaán, luego de 40 años de haber cruzado el Mar Rojo a través de Josué. Y Dios le da instrucciones precisas a Josué. Debían rodear. Y vamos a ver en la vida de Josué la fe del que derriba los muros. ¿Para qué? Para disfrutar de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. La fe del que derriba los muros. ¿Qué muros hay en tu vida que no te dejan vivir la vida de fe? Mira, uno de esos muros es la incredulidad. La incredulidad del yo no puedo, la incredulidad de que esto es imposible para mí, este hábito malo, este vicio no lo puedo dejar, esta adicción no la puedo dejar. Entonces ese muro te impide disfrutar el goce anticipado de la vida de Cristo en el cielo. Hoy, como iglesia y como hijo de Dios, puedes disfrutar en esta vida, por medio de la fe en Cristo, las riquezas espirituales de Cristo. Israel debía tomar posesión de la tierra prometida. La primera ciudad era Jericó, una ciudad amurallada, debía derribar esos muros. Dice la palabra que luego de dar las 6 vueltas y luego tocando las bocinas, haciendo silencio, no expresando palabra alguna, rodeándolas con el arca del pacto en el medio, en el 7º día 7 vueltas, sonando sus bocinas. Cuando hubieran terminado y José diga, griten. Dice que gritó los que estaban rodeando y luego el pueblo al oír también gritó con gran vocerío. El muro se cayó, los muros se cayeron. ¿Y qué hicieron? Cada uno corrió hacia adelante avanzando derecho. Esto es lo que permite la fe. Correr hacia adelante, avanzando derecho. Cada uno avanzó, subió hacia adelante. Mira, cuando hay muros y hay incredulidad y haces cálculos en tu vida, haces cálculos que son humanos y pensás en los límites de tu corazón, en los límites de tus recursos, en los límites de tu humanidad, entonces esa no es la fe que Dios espera de sus hijos. La fe que Dios espera es la que derriba muros, en la que Él obra, y la que nuestros cálculos humanos no corresponden con sus cálculos humanos, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, porque son mucho más altos los de Él, y es Él el que te puede dar la victoria. Ahora, ¿estás disfrutando de las riquezas espirituales en Cristo? ¿De qué se tratan esas riquezas espirituales en Cristo Jesús? Las vas a encontrar en Efesios capítulo 1. Las bendiciones espirituales en los lugares celestes. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De vivir en las nubes? No, de ninguna manera. De vivir una vida, que tu vida sea el gozo anticipado de lo que será vivir en el cielo. Por supuesto que tal vez no podamos llegar a esa perfección total, pero nos podamos acercar lo más posible al gozo anticipado de la vida en el cielo, acá en la tierra. ¿Y cómo es eso posible? Que la vida de Cristo sea posible en tu vida. ¿De qué manera? Contame, ¿cómo se hace? Por la fe, derribando los muros y apropiándote de la gracia de Cristo. Porque así como por fe hemos recibido el amor de Dios, la salvación, así por fe debemos andar en ella. Colosenses capítulo 2. Y encontramos allí que de esa manera debemos arraigarnos, sobreedificarnos en la fe en Cristo. Vivir las riquezas espirituales de Cristo. ¿Qué significa? Que el Señor sea a través de tu vida. Que el Señor tome el control de tu vida. Vivir una vida bajo la llenura del Espíritu Santo. Vivir la vida de paciencia. Vivir la vida de gozo. Sigamos. Y encontramos a Rahab, otra mujer de fe. Y allí vemos. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Rahab vivía en uno de los muros de Jericó. Y Rahab era aquella mujer que vemos
que por su fe rompió las reglas. Aquella mujer que por la fe rompe las reglas, pero para seguir otro lineamiento. Ella recibió a los desobedientes, ella recibió a los espías y no murió, dice la palabra, juntamente con los desobedientes. Cuando vemos en Rahab, vemos una mujer que siendo ramera, desechada por la ciudad, por la sociedad, una mujer tal vez maltratada, despreciada. Cuando el hombre ve lo peor en otra persona, Dios ve en esa persona algo maravilloso que puede cambiar y hacer totalmente una vida diferente. Ella recibió a los espías en paz y por eso cuando los muros cayeron, la orden era que ellos se quedaran en su casa, Rahab, con todos los que iban a ser salvados, su padre, su madre, sus parientes. ¿Y qué sabía Rahab? Cuando vos lees las escrituras en Josué capítulo 2, y Rahab recibe por primera vez a los espías, ella le dice, la nación acá desfallece, porque Dios los ha entregado en sus manos. Dios ha entregado a todo Jericó en las manos de Israel. Dios es Dios arriba en los cielos y en la tierra. Estas son palabras de Rahab. Lo que ella había escuchado de que Dios abrió el mar rojo, de cómo destruyó a los dos reyes del otro lado del Jordán, a Sejón y a Og. Rahab creyó. Sobre evidencias ciertas, su fe estuvo fundada en algo que fue sustancioso y que tenía la total convicción de que Jericó iba a ser destruida y entregada en manos de Israel. Y Rahab decía, yo voy a romper las reglas con el rey de Jericó. Y por eso es que escondió a los espías y no pereció con los desobedientes. Cuando Israel tomó posesión de Jericó, Josué mandó a los 2 espías, vayan a la casa de Rahab y tráiganlos, sáquenlos de allí. Vemos a Rahab, una mujer que forma parte de la genealogía del Señor Jesús, esposa de uno llamado Salmón, también que fue ascendiente de David. Vemos cómo Dios restauró una mujer extranjera, desechada, ramera, pero que se alineó a la voluntad de Dios y que todo esto quedó en el pasado. Ahora, la pregunta es, para ti, en mi vida, en tu vida, en mi vida también, por supuesto, en nuestras vidas, la pregunta es, ¿estás dispuesto a romper las reglas para obedecer al Señor? Y a veces vamos a tener que tener cuidado, vamos a tener que examinar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero mira, mis padres me marcaron esta vida. Mis familiares por tradición hacemos este trayecto toda la vida, de padres, nietos, etc. Mira, acá en esta ciudad siempre se ha hecho de esta manera. Mira, las leyes indican que esto se debe hacer así. Cuando las leyes empiezan a ser contrarias a la voluntad de Dios, siempre hay una ley superior, que es la ley de Dios, a la que debemos sujetarnos por sobre cualquier ordenanza, cualquier norma humana que pudiera existir en el mundo, aún de nuestros seres más íntimos y familiares. Vamos a seguir con la vida de Barak. Dice, porque sigue diciendo, el tiempo me faltaría, dice, contando de Gedeón. Y encontramos en Gedeón la fe de uno cobarde y pobre, cómo Dios lo convierte en una persona poderosa y rica. Vemos en Gedeón un hombre que cuando el Señor se le presenta, Gedeón estaba escondido, un cobarde, escondido de los madianitas. Dice que él sacudía el trigo en un lagar, el lagar era el lugar para las uvas, pero lo hacía porque, claro, los madianitas venían y le robaban, por eso se escondía. Y cuando Jehová Dios se presenta a él, Gedeón se esconde, pero ¿qué le dice Dios? Mira, presta atención. Y esta historia vos la vas a poder encontrar en Jueces capítulo 6.
Y cuando Dios se le presenta, le dice el ángel de Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo yo, un varón fuerte y valiente? Cuando él mismo se consideraba un cobarde. Varón esforzado y valiente. Y vemos que Dios le dice y le da esta orden, ve con esta tu fuerza. ¿Acaso Dios, acaso no te envío yo? Ve con esta tu fuerza, porque así podrás salvar a Israel de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? Le dice el Señor a Israel, ciertamente derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué bueno que cuando uno se empieza a dar cuenta en su vida cristiana que no avanza por la incredulidad, que no avanza por su cobardía, que no avanza porque se considera y hace cálculos en su vida y ve que es una persona limitada y pobre, se da cuenta que tiene un mandato delante de Dios. ¿Acaso no te envío yo? El Señor mismo le dice, Dios nos dice a nosotros, varones esforzados y valientes. Jehová está contigo. ¿Acaso no te envío yo? No es que Gedeón sea un fuerte, sino que porque Dios estaba con él, él era fuerte. Ahora, ¿no te parece que es hora de tomar las armas de milicia a derecha, izquierda, como dice la palabra? Las armas espirituales de la fe. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe de Gedeón, vemos la fe de un hombre que siendo cobarde, pobre, Dios lo convierte luego en una persona rica, en una persona poderosa, porque Dios está con él. Dice luego Barak. En Barak vemos la fe de un hombre que puso condiciones. Y nos llama la atención como hombres, hablando humanamente, con carnalidad diciéndolo, ¿no? ¿Por qué no aparecen los nombres de las dos mujeres que tuvieron tanta incidencia o influencia en la vida de Barak? Una de ellas fue Débora y otra fue Jael. Y en la escritura acá vemos la vida de Barak, en Hebreos capítulo 11. Pero cuando vos vas a leer allí en Jueces capítulo 4, vas a encontrar que Débora, como jueza de Israel, como profetisa, estaba Débora bajo la palmera, llamada así con su nombre, de Débora, y juzgaba a Israel. Y cuando ve venir a Barak, le dice a Barak, Barak, el Señor te ha mandado, anda junto a los hombres y ve a la guerra contra el capitán Sísara. Había guerra entre el rey Jabín de Canaán e Israel, y sometía a Israel, y Débora le dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios? Pero Barak, vemos un hombre que pone condiciones al mandato de Dios. Mira, yo no voy a ir, pero voy a ir si vos vienes conmigo. Entonces Débora le dice, bueno, sí iré, pero debes tener en cuenta que la gloria va a caer sobre las manos de una mujer. Y no se refería a ella, sino sobre la mujer que acabó con la vida del capitán, de Sísara. Cuando Barak va a la batalla y derrota a todos el ejército del rey Jabín, dice que no quedó ni uno. Y el capitán Sísara corrió, se escondió en la tienda de esta mujer que le dijo, vení, refugiate acá, llamada Jael. Y le dio leche y lo cubrió con una manta. Pero Jael agarró una estaca y con un mazo se la clavó en sus sienes, matando así a Sísara. Entonces, cuando Barak venía para buscar a Sísara, Jael lo presenta ya, acá está, ya está muerto. Dios ha entregado la victoria. Ahora te das cuenta que muchos hombres de Dios, o siervos, o creyentes, cristianos, ponen condiciones al mandato de Dios, pero no se dan cuenta que sus condiciones no van a limitar la obra de Dios. En Barak vemos la fe de un hombre que poniendo condiciones a la obra de Dios, Dios hace igual su voluntad. Dios hace igual su obra.
y dio la victoria a Israel. Ahora, en Barak vemos también un hombre que podría haber logrado la victoria espiritual en su vida de una manera triunfante. Y estas mujeres le tuvieron que animar, le tuvieron que alentar, empezando por Débora. Y termina diciendo, allí en Jueces, que los que aman a Jehová son como el sol cuando sale con toda su fuerza. Jueces 5:31. Ahora, que tu fe sea así, como la de los que aman a Dios. Que tu fe sea como la de los que aman al Señor, como cuando el sol sale con toda su fuerza, sin quejas, sin pretensiones, sin condicionamientos, no porque no me saludó, sin prejuicios, no porque nadie me ve ni me escucha, sin limitaciones, no porque no tengo la preparación, etcétera, para llevar adelante la obra. ¿Acaso no te envía Jehová? Era esto lo que le dijo Débora a Barak. Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisera en tus manos. Ahora debes saber algo. Si tus condiciones son más fuertes, Dios igual va a hacer la obra. Pero vos vas a perder de participar en la gloria de Dios. Qué maravilloso que es cuando Dios nos puede utilizar como instrumentos para su gloria. Que pueda ser un instrumento de él. Sin duda Barak lo fue al final porque vemos su nombre acá en Hebreos, el capítulo 11 que acabamos de leer. Y también dice Sansón. Conocemos la historia de Sansón. Vemos que la fe de Sansón, cada vez que derrotaba a los filisteos, el espíritu de Jehová estaba sobre él. Y en la fe de Sansón, ¿qué vemos? Presta atención. Un hombre que mató más en el último día de su vida que durante toda su vida. Un hombre que hizo más por la causa de Dios antes de morir que durante toda su vida. Bueno, Sansón fue un hombre preparado por Dios, nazareo, puesto aparte. Sin embargo, en su mezcla con los filisteos, Dios igual obraba y liberaba a Israel de mano de los filisteos. Empezó matando un cachorro de león con sus manos, el espíritu de Jehová estaba sobre él. Después matando a 30 hombres en Ascalón de los filisteos. Después a 1000 hombres de los filisteos. Después cuando cayó en manos de Dalila y perdió él la comunión con el Señor, perdió su cabello, perdió sus ojos, perdió su fuerza. Su espíritu cayó en amargura mortal, dice la Escritura. Sirvió de juguete para todos los filisteos. Ahora, en el último día de su vida, Sansón estaba en aquella casa donde había principales de todos los filisteos, es decir, príncipes. Dice que en el primer piso o en la planta alta había más de 3000 personas. ¿Qué habrá habido también en la planta baja? No sabemos cuántos. Bueno, Sansón oró al Señor: Señor, fortaléceme, vuélveme la fuerza para que me vengue de los filisteos. Y Dios le concedió y fue puesto sobre aquellas 2 columnas, las cuales él haciendo, dice la palabra, empujándolas, derribó toda la casa y murieron como 3000, murieron, dice, muchas personas, no sabemos cuántas, sin duda que más de 3000, pero lo que sí dice la palabra es que en aquel momento murieron más cuando murió Sansón que los que murieron durante toda su vida. ¿Cuál es el punto de la fe de Sansón? Este hombre hizo más en el último día de su vida que durante toda su vida por su fe en el Señor. Perdió la comunión con Dios, vivió apartado. Ahora yo te quiero preguntar, ¿dónde te encuentras vos? Tal vez este no sea el último día de tu vida y te queden muchos días más de vida que Dios te da. ¿Los vas a seguir viviendo como vos quieres o como prefiere el Señor? Vivílos en la comunión del Señor. Sansón perdió la comunión con el Señor. Se cuenta la historia de un hombre llamado John Harper. John Harper era un evangelista que iba a Chicago a predicar el evangelio y él tomó el Titanic y iba con su hija y su hermana
Cuando el Titanic se estaba hundiendo, envió a su hermana, a su hija en un bote, las cuales fueron salvadas. Pero John Harper quedó en el Titanic y predicaba el Evangelio. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo a todos los que pasaban y serás salvo. Me imagino lo que le diría John Harper: vamos a morir, pero cree en el Señor Jesucristo, estás preparado para la eternidad. ¿A dónde vas a pasar la eternidad? Recibí a Cristo. Cuando estaba ya en las aguas frías, se acercaba cuanto más podía. Cree en el Señor Jesucristo, recibí al Señor en tu vida, crees en Él, pedí perdón de tus pecados. Bueno, ¿cómo llega esta historia? Porque uno que lo vio y que fue salvado, contó de la historia de Él. Y se escribió el libro, el último gran héroe del Titanic, John Harper. Y fueron hombres que en aquella noche fría de muerte, muchos recibieron la salvación del cielo por el testimonio de John Harper, del Evangelio de Jesucristo. Ahora, esto es lo que tenemos que hacer nosotros, por la fe en el Señor, ya, no esperar el último día de nuestra muerte, no esperar los últimos años de vida, ya, inmediatamente. No sabemos cuándo será ese último día, pero tengamos esa convicción de llevar a las personas a Cristo. También encontramos allí, luego de Sansón, a Jefté, la fe de Jefté. ¿Quién era Jefté? Lo vas a encontrar en Jueces capítulo 11, un hombre hijo de Galad, que por haber nacido de una mujer ramera y de Galad, sus hermanos lo despreciaron y lo echaron de su tierra, que eran hijos de la mujer legítima. Y Jefté se fue. Luego Galad entró, el pueblo de Galad entró en problemas con los amonitas, y los ancianos de Galad fueron a buscar a Jefté. Y le dijo: vení, sé nuestro caudillo y libranos de mano de los amonitas. Pero ¿cómo? Ustedes que me echaron y ahora que tienen problemas me buscan. Vení y sé nuestro caudillo. ¿Qué hizo Jefté? Fue y aceptó el desafío. No se quedó con los rencores del desprecio, no se quedó con los rencores de haber sido desechado. Vemos en Jefté un hombre esforzado y valeroso, como dice Jueces 11:1. Dios lo vio así. Y aunque fue desechado al comienzo, él no guardó esos rencores porque le hubieran impedido depender del Señor. Dice la palabra que estuvo delante de Jehová en Mizpa, un lugar de allí. Y qué bueno que es poder verle a Jefté logrando la victoria, liberando a Galad de los amonitas. Hay una historia muy triste en la vida de Jefté que se los dejo para que me lo digan en algún momento de la semana. Pero luego de esa historia triste de Jefté, vienen también los de Efraín a provocarle, sus hermanos de la misma nación de Israel. ¿Por qué no nos has pedido que vayamos contigo a pelear con los amonitas? Pero si yo se los yo se los pedí, ustedes no vinieron. Ahora te vamos a matar y vamos a quemar tu casa. Y Jefté se defendió con los de Galad. Y así vencieron a los de Efraín. Y vemos cómo Dios le dio victoria y lo puso como un juez de Israel. La fe de Jefté. En Jefté vemos la fe de un hombre que no guarda rencores y que se activa para la obra de Dios. Querido hermano, querida hermana, amiga, amigo, deja de guardar rencores, deja de guardar prejuicios, deja de guardar limitaciones en tu corazón, humanas, críticas que aunque puedan ser ciertas, puedan ser verdaderas. Mira al Señor y atende su mandato. Vemos en la vida que sigue ahora, la de David, ¿no? La vida de David. Encontramos muchas facetas de su vida, pero vamos a la primera. Vemos la vida de un hombre que al principio fue olvidado, un muchacho, pero que Dios veía en él un gran rey. Le dice a Samuel: este es, ungilo, porque él hará todo lo que yo quiero. Este es un hombre conforme a mi corazón. La fe de un hombre que hace la voluntad de Dios.
Ahora yo te pregunto a vos, ¿estás dispuesto a vivir una vida de fe que hace la voluntad de Dios? ¿Que quiere hacer conforme al corazón de Dios o quiere hacer conforme a lo que dice tu corazón? ¿De qué sirve seguir viviendo y seguir haciendo conforme a lo que dice tu corazón? ¿Por qué no vivir conforme a la voluntad de Dios? David era un hombre así, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hallé a David, mi siervo, Salmo 89, 20. Lo ungí con mi santa unción. Nosotros tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo. Y tenemos el poder de Cristo, el poder de Dios, para hacer su voluntad y para vivir conforme a su corazón. Ahora, qué tristeza es cuando no andamos conforme a ese principio. Por último, Samuel. Samuel, vemos la fe de un profeta, la fe de un sacerdote y la fe de un juez. Samuel fue llamado desde niño, allí en la casa de Jehová, cuando estaba con Elí. Samuel, 3 veces Dios le llamó y Elí le explicó: ve y di, habla Jehová porque tu siervo oye. Un profeta, la fe de un profeta. ¿Recibís en tu vida? Te hago una pregunta. ¿Recibís en tu vida la palabra de Dios? Ahora, no te hablo de tener una Biblia o de comprar una Biblia o de hacer un estudio bíblico. Lo que te estoy diciendo es, si con disposición de corazón, con obediencia, con oración, con la búsqueda de la guía del Señor, bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿qué más puedo decirte? ¿Recibís verdaderamente la palabra de Dios? Dios quiere hombres de fe que oigan la palabra de Dios. Israel estaba en tinieblas y no había palabra con frecuencia. Samuel, un niño, la pudo recibir, tenía fe. Así que acá no hay situaciones de edad. Un niño, un adolescente, un joven, un mayor, un adulto, puede recibir la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios en su corazón. Señor, ¿qué palabra tienes para mi vida? Que el tiempo de estar con la palabra de Dios sea lo principal. ¿Por qué insistimos tanto en que estudien la Biblia? No nos referimos a un estudio informático, sino a un estudio de buscar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué quiere Dios para mí? Pero también Samuel fue un sacerdote. Yo me prepararé, dijo Dios, un sacerdote fiel a mí. Le decía a Elí, no va a ser como tus 2 hijos, que se acuestan con mujeres que roban de la casa de Dios. Y Dios preparó a Samuel así. Y de esta manera Samuel intercedía por Israel, ofreciendo un holocausto. Cuando Israel era atacado por los filisteos, y dice la palabra que Dios tronó sobre Israel con gran estruendo, haciendo estragos en los filisteos. Y levantó esa piedra de ayuda a la que llamó Ebenezer, que significa: hasta aquí nos ayudó Jehová. Un sacerdote fiel. Orás por tus vecinos, orás por tus seres queridos, orás por tus hijos, orás por tus padres, por aquellos que no creen al Señor, por aquellos que son incrédulos. Sé un sacerdote, tenés fe en el Señor. Dios te va a escuchar. Y que Dios truene y haga estragos en aquel lugar donde estés orando. Y también le encontramos como un juez, como alguien que vivió conforme al temor de Dios y llevó a Israel en el temor de Dios. Todo lo que Israel iba a hacer, antes le consultaba a Samuel para conocer la voluntad de Dios y buscarla durante toda su vida. Ahora, querido hermano, amiga, hermana, ¿cómo es tu vida? ¿Por qué no tomar ya esta segunda oportunidad, esta nueva oportunidad y vivir verdaderamente la vida de fe en Cristo? Vivir sobre el nivel natural de la vida, en el nivel sobrenatural. Vivir lo imposible. No viva bajo tus condicionamientos, no viva bajo tus límites, no viva bajo tus cálculos. Cruzar el Mar Rojo, el muro del Mar Rojo, derribar los muros de Jericó, como habíamos leído. Vivir sin rencores, mirando al Señor.
Viví sin cobardía, disponiéndote al Señor. Servirle sin condicionamientos, entregándote pleno al Señor. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer grandes cosas a través de tu vida. Que el Señor te bendiga ricamente y próximamente nos estaremos viendo para continuar con el estudio de su palabra. Muchas gracias y hasta la próxima.